En su plan para apoderarse del mundo, Estados Unidos está provocando un polvorín en el Golfo Pérsico. Maquiavélicamente quiere que muchos países se unan a un poder militar. Irán dice no. Ustedes no pertenecen aquí y alerta con una catástrofe si un barco de guerra de Israel toca las aguas persas. ¿Qué se prepara en esta zona de alerta en el mundo? ¿Es solo por la guerra por el petróleo? Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de la noticia, desde Irán y a unos cuantos pasos del Golfo Pérsico, detrás de la razón. Estados Unidos está tratando de formar una fuerza militar para, según ellos, cuidar el transporte marítimo en el Golfo Pérsico. Washington ha llamado a sus aliados para que envíen tropas a la zona. So I am confident that when we begin to build out this process and begin to develop the operational concept, which will be run by Secretary of Defense and his team, I'm very confident that we will have a global coalition. Pero las cosas no han salido como esperaba Estados Unidos. Hasta ahora, solo el Reino Unido ha confirmado que se sumará a la misión militar. Está enviando 3 barcos de guerra de los Marines Reales. Alemania y España lo rechazaron de inmediato. No se unirán. Francia y Japón aún no han decidido. En la región, el amigo íntimo de Trump, Arabia Saudí, lo apoya y recibirá un grupo de militares estadounidenses. Pero el integrante más espinoso que ha confirmado su participación es Israel Navy Personnel, Project Team. Israel. El ministro israelí de Exteriores ha informado al Knesset que, por lo menos, apoyará con toda la inteligencia a Estados Unidos en su misión naval. Aún no confirman si enviarán barcos de guerra ni a sus comandos navales. Y esto podría convertirse en un infierno. Irán deja muy claro que cualquier presencia ilegal, y sobre todo la de Israel en el Golfo Pérsico, podría desatar una guerra. La coalición militar que pretende formar Estados Unidos con el pretexto de establecer la seguridad marítima en el Golfo Pérsico solo aumentaría la inseguridad en la región. Amir Khatami, ministro de Defensa de Irán. Based on experience, presence of the United States and foreign naval fleet in the Persian Gulf has never produced security. We have all very sad memories of U.S. ships downing an Iranian airliner in 1988, killing 290 passengers. So we believe that the best U.S. can do for protection of maritime navigation is to just leave people alone, don't interfere. This is basically a hostile act against Iran, and I do not believe it will have any impact other than insecurity. Cualquier presencia del régimen sionista en las aguas del Golfo Pérsico es ilegal, porque podría provocar una guerra y un conflicto en la región. Estados Unidos y el Reino Unido deben asumir la responsabilidad de la presencia del régimen sionista en estas aguas. Ali Reza Tangsiri, comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Pues ahí están reflejados los hechos. Muchas gracias por el exquisito reportaje, al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted y sobre todo a usted, porque usted, como siempre le digo, es la principal razón de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche, y tengo el honor siempre de presentar a dos grandes: Francisco Javier Martínez López, analista internacional allá en Madrid. Muchísimas gracias, Francisco. Nicola Hadwa, analista político allá en Chile. Gracias,
hermanos y siempre admirados analistas. Gracias. Les recuerdo, pues, respuestas breves porque hay muchísimas preguntas. Nicola, comienzo contigo. Bueno, creo que ya se nos desapareció Nicola ahí. Entonces, sí está ahí. Muy bien. Nicola, comienzo contigo. Irán alerta que si Israel toca las aguas del Golfo Pérsico podría haber una guerra. ¿Por qué? Y dame tu análisis, Nicola, por favor. Bueno, porque obviamente todo lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico nace justamente por incitación y planificación desde Israel. O sea, en el fondo, Estados Unidos y el Reino Unido, si bien es cierto, coinciden en los intereses con el Estado de Israel, es Israel el principal instigador y el principal enemigo. Vale decir que sería prácticamente una intervención directa militar israelí en aguas iraníes, lo que es una agresión, abiertamente una agresión y una provocación. O sea, todo lo que hay alrededor de este bloqueo, lo que hay alrededor de la flota norteamericana y lo que hay alrededor de la flota del Reino Unido que llega ahí, no es otra cosa que un acto de agresión, de provocación que hace Estados Unidos, Israel y el Reino Unido en contra de Irán. Y todo nace desde que Estados Unidos no quiso respetar los acuerdos internacionales, se negó a cumplir con sus obligaciones y ahora pretende, bajo la amenaza militar, obligar a Irán a que entregue su recurso, que entregue su posición geopolítica en Medio Oriente y las coloque al servicio de Estados Unidos y de Israel. Por eso, tan solo el hecho de que Israel aparezca en la zona ya es una agresión directa, y el agresor es Israel y Estados Unidos. A ver, Francisco, ¿qué hará Irán si ve pasar un barco de guerra de Israel frente a sus aguas? Evidentemente lo que hará o debería de hacer, teniendo en cuenta que es un país que no tiene el derecho de paso inocente, porque todas las naciones que están enfrentadas, ya sea en guerra abierta o que son perjudiciales su paso, en este caso de un buque militar por el estrecho de Hormuz, evidentemente tendría el derecho, como estando en su mar territorial, en este caso de mar iraní. Recordemos, el mar territorial son 12 millas, en la zona más estrecha del estrecho de Hormuz son 38 kilómetros, estamos hablando que 12 millas son 22,2 kilómetros y la otra punta de Omán son otros 22. Hasta ahora ha estado funcionando perfectamente el paso del estrecho de Hormuz con la regulación iraní. ¿Por qué digo esto? Porque hay una vía de entrada de 2 millas, hay una vía de salida de otras 2 millas y una vía intermedia de otras 2 millas que separa la contigua de entrada y salida. Todos estos intentos de la llamada Operación Sentinel o Operación Centinela no dejan de ser un deseo angloamericano sionista del establishment, de la oligarquía angloamericana sionista, por hacerse con el control de los estrechos, no solamente en una cuestión económica, sino también geoestratégica, y por supuesto atacar lo que tienen en su iranofobia señores como Bolton, señores como Pompeo y por supuesto toda la administración israelí. Por lo tanto, la realidad de este intento de coalición no deja de ser, repito, un deseo mera y exclusivamente de esa élite, de ese establishment, porque no olvidemos que las raíces del Deep State, de esa oligarquía, son británicas y sionistas. Podríamos hablar desde su fundación, de la Fundación Rhodes, de Cecil Rhodes a principios del siglo XX, como desde esa época hasta hoy todo ha sido un intento de unir los intereses supremacistas anglosajones a los del cristianismo sionista
que se ha dado tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Y hablo de cristianismo sionista como una perversión del cristianismo contaminado por el sionismo. Bien, gracias Francisco. A ver, Nicola, pues ya con lo que toca Francisco, te pregunto ahora dos cuestiones. ¿Cuál es el plan escondido a futuro que no estamos viendo de Estados Unidos al invitar a todo el mundo a crear una fuerza militar para cuidar el Golfo Pérsico? ¿Para cuidarlo de qué? ¿De quién? Y esto no estaría preparando una guerra porque ya está metiendo a todos ahí. Y dos, Irán alerta que pues la presencia de las fuerzas militares extranjeras es ilegal. ¿En qué se basa en esto para decir Irán esto, por favor? Bueno, lo primero es que efectivamente aquí lo que pretende el Estado de Israel y que empuja a Estados Unidos y al Reino Unido es debilitar el frente de la resistencia antes que Donald Trump, el títere que tienen ellos ahí gobernando Estados Unidos, abandone el puesto, porque Donald Trump no va a ganar las elecciones. Entonces lo que ellos requieren es que el juego sucio, el trabajo sucio lo haga Estados Unidos antes que abandone Donald Trump la presidencia. Esta guerra busca, por un lado, debilitar a Irán y dejar aislado a los otros elementos más importantes que tienen frontera, digamos, directo con Israel, que es Siria y Hezbollah. Hezbollah y Siria hoy en día han acumulado bastante fuerza, son un enemigo muy duro de roer, y sobre todo la alianza nueva que ha surgido entre Hamas e Irán hacen imperativo para Israel el control de Irán de alguna manera, ya sea por la vía militar, utilizando el puño de hierro de ellos, que es Estados Unidos y el Reino Unido, y por otro lado ellos invadirían Gaza. Eso es el escenario que busca el Estado de Israel, y por eso que está haciendo maniobras militares, tanto en los Altos del Golán, como está haciendo maniobras militares en la frontera norte, pensando en un conflicto con Hezbollah. En este momento se encuentra acumulando tropas también cerca de la frontera con Gaza. Bien. Irán tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho, a reclamar y a protestar frente a lo que es un atropello directo a la soberanía de su país. Y además es un atropello militar. Vale decir que aquí vuelvo a repetir, que aquí hay una agresión directa, hay una provocación directa. Estados Unidos no tiene ningún interés que ir a proteger ahí, salvo los de Israel, porque nunca ha habido problema, y Irán siempre ha respetado el derecho de paso de todos los barcos por ese sector, de modo que no hubo problema anterior, salvo el creado artificialmente ahora. Y en segundo lugar, ese es un territorio iraní. No es un territorio del Reino Unido que está a varios miles de kilómetros, y tampoco es un territorio norteamericano que está a 15.000 kilómetros de distancia. Esto es única y exclusivamente agresión, intención de control político-militar de Irán, y en tercer lugar, y vuelvo a repetirlo, satisfacer las necesidades militares de Israel, que ellos ya no pueden derrotar por sí solo ni a Siria, ni a Irán, ni a Hezbollah, ni siquiera a los palestinos. Entonces ellos requieren del puño militar que es Estados Unidos. Oye, todo es... Sí, acaba, porque quiero escucharte, Nicola. Sí. No, decía que todo esto está dentro de la lógica de la intención de mantener la supervivencia del Estado de Israel, que no es otra cosa que una base militar norteamericana occidental insertada en Medio Oriente, controlando todas las fuentes de riqueza que existen allí, y por otro lado también pensando geopolíticamente en las cercanías que tiene con Rusia actual. Bien, bueno, ya te la pregunto para ahora que regrese de Francisco, para equilibrar los tiempos. Francisco, ¿tú crees que se haga la coalición militar de Estados Unidos? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Alemania y España dijeron no, rotundo.
Pero Francia y Japón como que lo están pensando. Reino Unido se aceptó, Arabia Saudí e Israel están felices. ¿Fracasará la coalición? ¿Se hará? ¿Los veremos en el Golfo Pérsico o no los veremos? El intento, Roberto, de coalición sí tiene visos de triunfar entre los anglosajones, y cuando hablo de los anglosajones hablo de la visita de Pompeo a Australia en el seno de las conversaciones que tienen del Consejo Australiano USA-AUSMIN, que se llama así, AUSMIN, y ahí sí hay una base que se está desarrollando en la ciudad de Darwin, en Australia, una base, porque, como bien decía mi contertulio, el imperio decadente de los Estados Unidos es el único que tiene más bases en el planeta, más de 1000 bases, reconocidas 800 y pico, no reconocidas otras 300 y pico más, pero es que estamos hablando que sí cabría la posibilidad que, como todo esto está preparado, toda esta operación Centinela lleva meses preparándose y tiene que ver con los deseos, decía, de esa casta anglosajona sionista y anglosajona, tanto norteamericanos como australianos. Canadá no creo que esté por la labor, y Nueva Zelanda no creo que esté por la labor, pero Australia sí está enseñando la patita, y por supuesto el tema de Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido? Todo esto comienza desde muchos meses antes de todo lo que hemos visto. En mayo del 2019 ya comenzó la serie de provocaciones cuando se toma por parte de Irán el Stena Impero. Hay que decir que había un barco militar de la corona británica, el Her Majesty Ship Monrose, y no hizo nada, estaba viendo cómo lo apresaba Irán, y lo apresaba Irán por una justa razón del derecho del mar, por 3 razones. El petróleo navegaba en el carril equivocado, eso que he explicado antes de los carriles de entrada y tal. Segundo, no tenía el transpondedor funcionando. Y tercero, había chocado con un pesquero iraní y no había hecho el deber de auxilio a este pesquero. Por lo tanto, unas semanas antes, cuando tanto se queja Reino Unido cuando hace estas provocaciones, el British Heritage, otro barco de Su Majestad, fuera del Golfo, dijo que lo alejó porque podía ser atacada por la Guardia Revolucionaria. Mentira, la Royal Navy no ha aportado ninguna prueba. Pero es que además han seguido todo esto después de haber hecho el acto de piratería criminal con el Grace One en Gibraltar. Es decir, todo lo que está provocando, y por cierto, quien está detrás, dentro de esta élite británica, si digo el nombre de Sir Robert, hay Robert malos, este es un Robert malo, Sir Robert John Sowers, este oficial de inteligencia del MI6, diplomático jefe del MI6, que además fue representante diplomático ante Naciones Unidas. Este caballero, que es uno de los directivos del Club Bilderberg, miembro asociado de la Royal United Service Institute, es curiosamente director ejecutivo de British Petroleum Global. Y este señor es el que años atrás, cuando era ministro en el gobierno conservador, preparó la fuerza rebelde de 100.000 hombres que intentaba derrocar al presidente legítimo de Siria. Toda esta rabia les viene por no haber logrado sus objetivos en Siria, no haber logrado, por cierto, el asesinato y el genocidio que un día podrán ser acusados los gobiernos conservadores de Mayor y su sucesor Johnson del asesinato genocidio en Yemen, y a pesar de eso no doblegan a Yemen, cuando empresas contratistas, hay 6.200 contratistas británicos en Arabia Saudita. ¿Qué distinto es Arabia Saudita a Irán? En Irán el artículo 146 de la Constitución prohíbe la instalación de bases, ojalá todos los países tuviésemos ese artículo, de bases extranjeras en su territorio. Decía, hay 6.200 contratistas británicos en Arabia Saudí. Parte del dinero que se estaba destinado de empresas británicas como BAE Systems, que es la compañía de armas, se está destinando a matar a población civil en Yemen. Cuando hablan de lo que se están gastando en Yemen, Raytheon, también otra empresa británica, las bombas británicas que llueven sobre Yemen se producen en Glen Rothes, Scotland, y en Harlow y Stevenage, en el sureste de Inglaterra. Cada bomba Pyway cuesta 22.000
libras esterlinas y cada bomba de azufre 790.000 libras esterlinas. Por lo tanto, y esto viola la ley británica, que es ilegal autorizar la exportación de armas cuando hay un conflicto interno. Países como Australia, Bélgica, Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Países Bajos no venden armas a Arabia Saudí porque tiene este conflicto criminal en Yemen. Reino Unido, como forma parte de la oligarquía dominante anglo-saxon sionista, como estaba diciendo, sí que está dentro de esta coalición y sí que querrá llevar las cosas porque está llevando a la provocación, tanto el Reino Unido como la provocación de ese ministro del Likud que estaba diciendo que hace unos pocos días que los únicos que matan iraníes es Israel. Es decir, estamos hablando que están intentando llevar a una guerra para hacerse, primero, con el control de los estrechos, segundo, con los recursos soberanos de un país como Irán, y no se dan cuenta que hay otros países en la región que también están en contra de esta coalición, como puede ser el papel de Turquía. Y muy rápido, el papel de Turquía desde el intento de golpe de Estado, de asesinato teledirigido por esta élite anglosajona sionista, el 15 de julio del 2016, las negociaciones de Astana entre Rusia, Irán y Turquía han acercado a estos países. Y Turquía, no sé hasta qué punto seguirá dentro de la OTAN, porque hay un conflicto también en cuestión de derecho marítimo, que es no solo por el Turkish Stream, el gaseoducto, sino por la zona marítima exclusiva que reclama al norte de Chipre, de esa bolsa de gas que hay en esa parte del Mediterráneo oriental que tiene Líbano, que tiene Chipre, que tiene Turquía y que tiene Israel. Gracias, y ahí será Francisco, otro conflicto que unirá a los iraníes con Turquía. Bien, ya nos vamos, pues nos queda ya poquito tiempo. Nicola, se acaba de anunciar que Irán y Rusia firman un acuerdo clasificado, secreto, para el Golfo Pérsico. Entonces, da escalofríos, ¿no? Porque esto ya parecería que se podría preparar en un descuido, en un error de cálculo, pues una tercera guerra mundial. ¿Te imaginas? Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Irán, Israel, Rusia. A ver, dame tu análisis de esto, Nicola, por favor. Tanto Rusia como China no pueden permitir ninguna guerra, ninguna invasión a Irán. Primero porque China, la nueva ruta de la seda, tiene como destino el puerto de Chabahar en Irán, que ya están los chinos trabajando en su implementación. Y por otro lado, todo el programa de la Organización de Cooperación de Shanghái también tiene considerado a Irán, a Irak, a Siria y obviamente hasta China. De modo que ni los rusos ni los chinos van a dejar aislados los iraníes. Lo que me preocupa es que Donald Trump y los halcones, que tienen serios problemas en la cabeza, serios problemas en la azotea, son gente impredecible y muy bien manejado por los lobistas israelíes y por los asistentes israelíes que tienen ambos, tanto Bolton como Pompeo y Donald Trump, pudieran llevar con su estupidez al planeta a una guerra mundial. Gracias. Donald Trump es un estúpido peligroso. Gracias, mi querido Nicola. Francisco, ya nos quedan 30 segundos. Lo que estabas describiendo suena como a una sociedad secreta con un odio más que interés, ya en lo más profundo como con un odio racial o no lo sé. Y yo por eso quiero preguntarte, y aprovechando que estás aquí, hablando de un plan maestro para controlar el mundo de Estados Unidos, no solo es financiero ni militar, también es científico y biológico. Lo pregunto porque sé que tienes buenas fuentes que te alertan de esto y por favor dímelo lo que sepas. Es científico, es biológico, es geoestratégico, económico, es decir, ya desde antes del final de la Primera Guerra ya existían unas sociedades. Recomiendo un libro de Anglo-American Establishment From Rhodes to Cleveland, de un historiador. Lo pueden mirar en Google. En este libro se habla desde la Fundación Rhodes, de Rhodes Trust, y de un instituto o movimiento de Round Table,
en la cual personajes como el racista fundador de Rhodesia, Rhodes, hablaba de la supremacía de la raza anglosajona por encima de todo el planeta, del colonialismo y de la arquitectura del apartheid. Me decías de una bacteria, ¿no? Me decías de una bacteria, Francisco. Se salió para fundar Me decías de una bacteria. Sí, están experimentando con modificación genética de insectos. La enfermedad de Lyme, con Y, se cree que la zona donde se ha producido del Reino Unido tiene que ver con las experimentaciones genéticas de creación de organismos modificados a través de la genética para uso militar, como puede ser la garrapata, como pueden ser mosquitos tratados genéticamente, y otra serie de insectos en laboratorios británicos para exterminar lo que consideran razas inferiores. ¿Me prometes, Francisco, que para la próxima nos cuentas más de todo esto, ¿no? Por favor, se nos acabó el tiempo. Lo que estás diciendo es muy importante, Nicola. Ojalá los dos estén juntos en otro programa. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, Roberto. Felicitaciones. Gracias, siempre a ustedes. Pues usted, como ve, el mundo está abierto. Parece que a Donald Trump le gusta abrir las naranjas y cree que el mundo es así, como una naranja. Lo curioso es que cree y parece funcionarle como estrategia electoral. No importa si se lleva entre los pies a pueblos enteros, a consumidores o a productores. Lo que parece importarle a Trump, para él, es que puede decirles a sus votantes blancos: miren cómo tengo bajo presión a China, a Irán, a Corea del Norte, a Venezuela, a Europa, a Rusia y prácticamente a todo el mundo. Esto sin duda pues podría ser muy vil. La única duda que queda es que millones en Estados Unidos también están felices porque Donald Trump ha parado en seco a los chinos que se estaban comiendo todo. Mañana aquí en Detrás de la Razón, Hong Kong. Protestas violentas que presagian una gran tormenta. China acusa a Estados Unidos acusa a China. Como sea, en este momento decenas de tanques de guerra chinos están llegando a Hong Kong. Mañana aquí nos vemos.